Gracias, Ana. Así que bueno. Estoy esperando que sean las 18 en punto para dar la bienvenida. La bienvenida. Bueno, ahí estamos. Bueno, de nuevo, bueno, ya varios que nos estaban escuchando, bienvenidos a esta última charla. Ahí irá cayendo la gente con el correr de los minutos. Así que hoy vamos a hacer de nuevo una presentación compartida. Lo tengo acá al lado, a mí en pantalla. Está a mi izquierda el arquitecto Vicente Masitelli, que es un colega que, ahora recordando, fue docente mío en la Universidad de Morón en la materia construcciones. Allá él formaba parte de la cátedra de Jorge Barroso, y después terminamos siendo todos alumnos de Jorge Barroso. Y bueno, lo invité para que nos muestre un poco su experiencia, y quería de alguna forma comentar cuál fue un poco la idea, ¿no? Porque estos cursos, bueno, siempre aparece como uno que habla, ¿no? Y como si fuese el gurú de la madera, cosa que no es cierto. Entonces, los últimos tiempos estoy como en las charlas que me invitan, invito a otros también para que muestren. Me interesa este concepto de que se vea que no es Diego o es Vicente nada más, que hay un montón de gente que está cada vez más, por suerte, metido en el tema del diseño y la construcción con madera. Y sobre todo no he invitado a gente que es de empresas, o sea que en algún momento seguramente lo haremos, pero estos últimos tiempos más bien colegas arquitectos, otros colegas profesionales que en algún momento de su actividad descubrieron la madera y empezaron a trabajar con ella, ¿no? Con lo cual no son profesionales, o sea, no venden casa de madera, no venden madera, sino que en su tarea profesional de la cual viven, han decidido como abrir la puerta a la construcción con madera. Así que bueno, acá tenemos al arquitecto Vicente Masitelli, que además también es docente en la Universidad de Morón, en La Matanza, y bueno, y sos algo de SEMA, ¿no? No sé qué Soy el estás ahí, secretario. secretario general de SEMA. Buenas tardes, noche a todos. Secretario general de SEMA, que es la Cámara de Empresarios Madereros, no siendo empresario en este momento, digamos, ¿no? Soy un arquitecto con un estudio de arquitectura que, como bien dijo Diego, por supuesto conociéndome, hago cosas que tienen madera. O sea, no es lo único que hacemos, pero desde hace unos cuantos años esta parte venimos incluyendo esto que tiene que ver con la tecnología constructiva, ¿no? O sea, por qué empezamos a incorporar como otras materialidades un poco olvidadas en los dictados de las distintas facultades. Bueno, así que bueno, gracias Diego por la invitación y cuando quieras comenzamos. Dale, cuando vos gustes, compartir pantalla. Yo comparto pantalla. Sí, Sí. decime. No, van a ir surgiendo preguntas que en general las van haciendo por el chat. Yo por ahí las voy anotando, y para no interrumpirte a cada rato te voy haciendo cada tanto comentarios Bien, que voy leyendo ningún acá. problema, ningún problema. Estoy a disposición, yo voy a compartir y si es que lo encuentro, ahí está, compartir. Y Ahí ya ustedes me estamos dirán si viendo. se ve. ¿Sí? ¿Vemos El bien? único tema es que Perfecto. yo tengo medio como tapado un montón de cosas, no sé cómo puedo correrlas, Sí. las distintas barras. Igual nosotros acá, Ustedes ven bueno, todo. vemos la pantalla de presentación del PowerPoint. Bien. Bueno, nada, la madera un poco involucrada, diseño de equipamiento es el estudio del cual soy titular,
ya casi dejando de ser titular y pasando mi hijo a ser titular del estudio, que también es arquitecto y está incorporando esta tecnología como se está apropiando, digamos, de este tipo de tecnología para poder hacer sus obras de arquitectura. Yo siempre vinculo el tema de la madera con la arquitectura, el diseño, teniendo un poco esta mentalidad de diseñador industrial, ¿no? Mis orígenes, previo al estudio de la arquitectura, tuvo que ver con un pequeño taller de arquitectura, perdón, un pequeño taller de carpintería. Mi padre era carpintero. Esto un poco tal vez explica esto de tener un conocimiento preacadémico de cierta cuestión dentro de lo que es la materialidad, pero a partir de mis estudios dentro de la facultad empecé a entender la potencialidad, la versatilidad y la bondad que este material me podía brindar a mí a través de ciertas experimentaciones que uno va generando en el transcurso del desarrollo de su actividad profesional y previo a ser profesional también, ¿no? Esto es un poco el origen. Esta persona era mi padre, Francisco Masitelli, y este objeto que ustedes ven acá es lo que despertó hace muchísimos años. Yo creo que ni siquiera pensé que iba a estudiar arquitectura aún. Era un pequeño listón de madera que mi padre lo convirtió en una cadena, un elemento único, yo diría entretallado y cortado. Está trabajado el listón de madera. Esto realmente a mí como que me impactó. Por supuesto que esto me di cuenta con muchos años posterior a haberlo visto. Era simplemente pedacitos de madera unidos. Yo no me explicaba cómo había podido realizar esto. Por supuesto tenía que ver con sus características de poder trabajar la madera con herramientas muy simples, muy sencillo. Esto es lo que a mí me fue marcando un poco, y lo digo con absoluta sinceridad, no es un tema dogmático, no es que la madera es buena porque es madera. La madera tiene, lo habrán visto a través del curso que les dio Diego, un montón de cuestiones y potencialidades, y tiene un montón de debilidades que hay que tener en cuenta cuando ella trabaja con ella, cuando uno trabaja con ella. Ahora, estas potencialidades son las que a mí me dieron esta pata, este apoyo para poder empezar a incursionar en diferentes cuestiones vinculadas al diseño, primero de objetos de madera y con posterioridad incursionar dentro de lo que era la arquitectura en madera. Esto es un ejemplo, yo cursé mi carrera. Sí, perdón. Alguien está diciendo. Ya está Bien. silenciado. Entre el año 79 y 85 yo hice mi carrera universitaria. El primer elemento que dibujé a mano, porque en ese momento se dibujaba a una mano, fue un croquis justamente de esa cadena para poder entender algo que era tan sencillo, pero tan eficiente, a partir de un elemento, un paralelepípedo, cómo se iba trabajando y cómo se podía lograr generar otro objeto con la misma eficiencia que el primer objeto del cual salió. Fue en ese momento, en esa oportunidad, no sé si fue arquitectura 3, arquitectura 2 o arquitectura 4, que el proyecto que nos había tocado era una escuela agrotécnica en el Tigre, y con mucho criterio a entender, y preguntándole al profe con el cual cursaba en ese momento, digo, ¿por qué si se va a construir en el Tigre no lo hacemos en madera? Por supuesto que era mi primera incursión, un joven de 20 y pico de años, a pesar de haber visto mucha madera, digo, ¿cómo se puede incorporar la madera que escape al muelle, que es el primer dibujo que hay
arriba a la izquierda de esta gran axonométrica o dibujo, como en ese momento se hacía, vinculando axonométricas, peatonales, plantas, etc. El gran muelle, ese muelle como concepto en madera, en el Tigre. Entonces el profesor, con mucho criterio, me dice, ¿pero vos sabés algo de arquitectura en madera? La verdad que no. Sé lo que es la madera, me gusta, me encantaría. Bueno, buscate un buen asesor. Fue mi primer vinculación directa, cuasi profesional, con el arquitecto Barroso. Tomo este proyecto, el arquitecto Barroso me enseñó. Sí. Bien. Como lo mencionó Diego, fue un gran profesor que hemos tenido en la Universidad de Morón, Universidad de Mar del Plata, en la UBA en su momento, un especialista en madera, y fue mi asesor en este proyecto. Bueno, con buenos resultados desde el punto de vista técnico-constructivo, con buen resultado final en la entrega que he tenido, pero esto fue un poco el inicio de mi incursión en ese momento como estudiante dentro de lo que tenía que ver con la arquitectura en madera. Estamos hablando año 82-83. Acá, cuando se hablaba de madera en esos años, se hablaba de vivienda industrializada precaria, lamentablemente, mientras que en el mundo ya empezaba a estudiarse la madera como un material, principalmente en Francia, un material con un alto interés en varios aspectos, entre ellos la posibilidad de ser usado como un material más dentro de la construcción. Acá está un poco la imagen de lo que es nuestro estudio, y la imagen de la derecha tiene que ver con mi permanente insistencia en generar prototipos de todos los diseños mínimos, con la complejidad que cada uno de esos diseños tenía, por tener la posibilidad, por supuesto, de un taller de carpintería que me iba a permitir generar esos prototipos. Investigación, mucho sentido común y experimentar lo que uno estaba investigando, creo que para mí es la clave fundamental para poder generar buenos diseños, la incorporación de nuevas materialidades, en el caso particular mío, lo que yo había visto con excesiva cantidad de horas era el hormigón, la mampostería, los metales, no tanto, pero los metales también. Bueno, me volqué a empezar a investigar, a empezar a experimentar con esto que tenía que ver con lo que era arquitectura en madera. Por supuesto que esto ustedes lo vieron en el curso, pero para mí fue un poco, esto es mucho más reciente, que más está a decir, esto fue para mí un poco volver a retomar todo esto que vengo haciendo con no solo yo, sino muchos arquitectos desde allá, desde el año 80 y pico, 90, y decir, pucha, además hay toda una contribución inesperada para muchos, esperada para otros que lo hemos estudiado, vinculado a la utilización de este material con respecto a la gran problemática que hoy existe en el mundo y que tiene que ver con el medio ambiente en el cual nosotros somos afectadores, le digo yo, afectamos directamente con nuestros productos, con nuestras obras. Ahora, previamente, esto a mí me llevó a una reflexión básica, recorriendo los talleres, recorriendo mi taller en particular y el de muchos otros colegas, yo veía que había pedazos permanentemente, lo que yo llamé retazos. Había pedacitos de cosas. Esto me volcaba a generar cierta reflexión, cosa que creo que es conveniente en todo profesional frente a un cuestionamiento, cualquiera sea, fundamentalmente cuando uno está proyectando. Y esto me generaba a mí cierta empatía para ver qué puedo hacer con toda esta cuestión. ¿No? Digo,
esto necesariamente hay que quemarlo, necesariamente tiene que ser basura, necesariamente tenemos que llenar cestos y cestos y que no tenga utilidad. O sea, estaba como comenzando a rever un poco todo lo que tenía que ver en un taller donde además de hacer prototipos, hacíamos equipamiento y además hacíamos una pequeña línea medianamente estandarizada o racionalizada, como le llamo yo, racionalizada, en donde había ciertos desperdicios que yo creía que podían ser motivos de otro tipo de producción. Y así nace esto de la colección de retazos, ¿no? O sea, el retazo que yo lo llamé retazos SOS, salvemos al planeta, digamos, ¿no? Reemplacé ZOS por SOS, simplemente, una cuestión simplemente lingüística, pero digo, ¿qué pasa si esto comienza a ser política del estudio en todo nuestro quehacer dentro de lo que es el ámbito del diseño? Desde un pequeño objeto hasta una obra de arquitectura. Bueno, fue un poco el desafío que nos planteamos 10 o 15 años atrás, llevándolo, desarrollándolo, entendiendo, vuelvo a insistir, esto no es dogmático para nosotros, esto tiene que ver con reflexionar permanentemente sobre el quehacer profesional nuestro, y empiezan a aparecer lo que nosotros en arquitectura llamamos las intenciones y los disparadores, ¿no? ¿A dónde me llevaba esto a mí? Un día, como anécdota, este abuelito o gran amigo, hoy ya no existe más, tomando mate en un campo, le digo, López, ¿dónde estás sentado? ¿Dónde estás sentado? Un pedazo de fierro que era un desperdicio de algo. Digo, te voy a regalar un banco. Te voy a regalar un banco, así tomamos mate cómodamente, a partir de estas intenciones que no tienen que ver con un quehacer, sino que tiene que ver con el diseño de objetos, por ejemplo, aparece, perdón, esta primera idea que boceté, se la mostré a él, le dije, te voy a hacer un banquito así, ya que en el campo todo se ata con alambre, voy a juntar un montón de varillas que tengo en el taller, en el estudio, te lo voy a atar con alambre y te lo voy a traer. A partir de esto, por supuesto, siendo uno arquitecto y diseñador, empiezan a aparecer estas cosas, ¿no? Muy toscas. Digo, apareció este conjunto de varillas atadas. Este fue el primer banco que yo le regalo a él, un objeto útil, como yo llamo, generar objetos útiles. Hoy objetos habitables llaman arquitectura. Bueno, son formas de lingüísticas. Entonces, no conforme con esto y contando con gente dentro del estudio, chicos jóvenes que tomaron el desafío y con carpinteros artesanos que medianamente entendían la locura que uno tenía y siguiéndonos, yo digo, ¿por qué no aprovechar todos esos listones que tenemos en el estudio, en el taller dando vuelta, y aprovechamos la mano de obra que tenemos y generamos por ejemplo, tapitas de banco? Esto, bueno, empezó a surgir, a ver si esto pasa, no pasa así, pasa así. Empezaron a surgir cosas de diseño como estas, ¿sí? Los listones nos servían para armar una estructura que era la estructura portante de esa tapa, porque yo lo único que quería es separar la tapa del piso, pensándolo como arquitecto, por supuesto. Entonces, con algo muy, muy lineal y con el tamaño de listones que tenía, cómo podía llegar a trabarlo, esto tiene todo un estudio desde el punto de vista mecánico, por supuesto, cómo hacía para que esa tapa se separaba del piso y me sirviera a una altura determinada para tomar mate. Bueno, surgieron derivados o sobrantes de multilaminado, que era parte de las cosas que usábamos para hacer ciertos
prototipo de muebles, sobraron piezas de listones que también me servían y eran parte de otro tipo de muebles, me sobraban pedacitos de placas de madera de color, y por qué no generar tapas un poco más grandes y generar lugares de trabajo, de apoyo, mesas, de hecho. Bueno, así empezó a surgir toda esta línea que nosotros llamamos retazos. Retazos porque de hecho está producida con retazos, con mucho diseño de por medio, pero retazos al fin. Después aparecieron los veladores, que ahora se hicieron famosos y todo el mundo los patentó. Estos tienen en el estudio nuestro casi 25 años. Hoy es moda con estas bochitas, digamos. Estas mesas que tenían un estudio, me lo habían solicitado para un quincho, para poder jugar al ajedrez, a las damas. Entonces se le dio la impronta. Todas estas piezas eran móviles. No voy a explicar ahora el sistema porque no es el objeto de la charla. Simplemente entender que el diseño, la madera, la construibilidad, tiene que ver con las intenciones y las propuestas que uno se vaya planteando en función de las reflexiones que tiene respecto a su propia carrera. Por mi lado disparó a partir de esto, o sistemas un poco más complejos, ¿no? O sea, cómo hacer para estructurar. Todo esto iba a tener una secuencia posterior, estoy contándolo en una secuencia medianamente lógica para que ustedes empiecen a entender. Acá hay 30 años de vida dedicado a esto, o sea, es bastante complejo resumirlo en una charla de 3/4 de hora, pero estas complejidades iban empezando a tener aproximación a lo que uno tiene en su cabeza, por ejemplo, siendo arquitecto desde el punto de vista estructural. Todo esto tenía que ver con retazos, utilización de madera, con sistemas simples para poder almacenar la mayor cantidad de dióxido posible y no reemplazarlo por otra materialidad. Sistemas, la generación de sistemas, ¿sí?, que conformaban después un objeto, sistemas o parte de sistemas que conformaban después un objeto. Varillas que me podían permitir generar formas curvas, o sea, cómo con un objeto recto yo puedo generar formas curvas, cuestiones que me lo replanteaba, me lo planteo en la actualidad y por supuesto se lo plantea a la gente que trabaja conmigo aún. Aceptemos que con varillas rectas no se pueden hacer cosas curvas. No lo podíamos aceptar y empezamos a plantear este tipo de cosas. ¿Y por qué esto no puede transmitirse a una obra de arquitectura? Era nuestra pregunta permanente y a partir de ello empezamos a incursionar en el área. ¿Cuáles eran las posibilidades constructivas? Bueno, los primeros ensayos se hicieron en un estudio, se hicieron en el ámbito académico, en las facultades donde trabajábamos, y empezábamos a desarrollar con los estudiantes tecnologías. En este caso era una especie de balloon frame o platform frame, o sea, sistemas de plataforma o bastidores, muros complejos, no simples, o sea, con distintos tipos de capas, como para poder resolver problemáticas de viento, de lluvia, de cambios de temperatura, lo mismo en los pisos, lo mismo en las cubiertas. Cosas que hasta el momento no eran comunes de ver dentro de lo que es la arquitectura tradicional o lo que comúnmente se llama los sistemas constructivos tradicionales en la Argentina. Otro tipo de ensayos que se hicieron en el estudio y que se hicieron y se trasladaron, se traspolaron a la facultad. ¿Qué pasaba con los sobrantes de las cabezas de los 2x4 y los 2x6, que era tirante, o 2x5, que era tirantería típica, característica de una cubierta? Cubiertas de madera
es histórico en la Argentina. Bueno, ¿qué pasaba con esa cantidad de material que habitualmente queda en obra? ¿Por qué no recupero? Bueno, el recupero se transformó, por ahí habla Taco 18, Taco es taller de construcciones año 18, creo que es así, se transformó en ladrillos de madera. Esos ladrillos tenían un diseño tal que a mí me permitían trabajar en forma horizontal, en forma vertical, lo verán, ahí hay todo un estudio. El estudio es muy analógico, en donde hay entrantes y salientes, salientes y entrantes, salientes y entrantes, como para generar la famosa traba que el ladrillo me solicitaba, a pesar de tener alineadas las líneas de armado, a pesar de tener alineada la línea de armado. Lo que se pensó con este sistema constructivo utilizado en la facultad y para hacer una pequeña obra que no tengo registro fotográfico, una especie de guardador, es que con el mismo ladrillo se podían construir en horizontal y en vertical y que el cierre involucraba solo 3 piezas. Las 3 piezas armaban todo el sistema. Nada, experimentación a partir de una investigación, tal vez no formal, pero una investigación al fin. Como cualquier estudio de arquitectura, estamos viviendo y vivimos haciendo comparativas. Y esto es necesario. Los arquitectos tenemos que ser precisos. Necesitamos ser precisos. No pasa más o menos calor. Pasa y hay una diferencia de temperatura de 15 grados. Una pared no sale más o menos 30 pesos. Sale o 30 o 25 o 35. No es más o menos. Esto hizo que pasemos a números y empecemos a hacer comparativas entre muros complejos de mampuestos, muros complejos o no complejos, perdón, de madera maciza. Entonces empezamos a tomar cuántos pies cuadrados por metro cuadrado, con madera tratada, sin tratar, comparativamente con mampostería, con bloques de cemento, con ladrillo, como para después poder dar respuestas reales. Dar respuestas reales. ¿Cuántos hiladas entraban por cada metro? Etcétera, etcétera. Esto, cuanto más información una persona que diseña tiene, mayor capacidad de resolver las problemáticas tiene y menos posibilidad de error. Lo mismo hacíamos con las cubiertas. Esto es un trabajo que usamos en el estudio. En la actualidad son simplemente planillas con distintas materialidades donde uno va cargando. Fíjense que hay hasta valor dólar y valor pesos, ¿sí? Simplemente para mostrar que todo esto que estoy hablando de investigar, lo que estoy hablando de experimentar, de las posibilidades que la madera me brindaba en ese momento a partir del conocimiento que uno tenía, está verificado numéricamente. O sea, se verifica numéricamente. Algunas obras y proyectos que estaban vinculados a todo esto que yo vengo hablando, tiene que ver, el primer proyecto que a mí me gusta mostrar siempre es un proyecto de un concurso de vivienda pasiva en el cual participó mi hijo con otro compañero, que yo fui un poco asesor, digamos, ¿no? Simplemente asesor, porque realmente han hecho un excelente trabajo de investigación, con un desarrollo, no voy a explicar todo el proyecto porque no vale la pena, pero esto era en balloon frame de una vivienda típica con crecimiento, con la posibilidad de alojar una familia que vaya creciendo en el tiempo. Más hijos, o la abuela, o el abuelo, o un hijo casado que se incorporaba, etcétera, etcétera. Una vivienda que me parece siempre importante y significativa mostrarla porque
muestra todo el potencial de imagen que uno no tiene, lamentablemente, de las obras en madera. Una de las tantas. ¿Sí? Esto era para Fitecma, ¿no? ¿Puede ser? Esto fue para Fitecma en el año... y mira, debe ser 2007, por ahí, 2009. 2008. No, 2009. 2009. Estaba localizada en un sitio rural. Bueno, no voy a... el trabajo de orientaciones, parasoles. Digo, hacer arquitectura en madera, en ladrillo, en metal, en hormigón, es hacer arquitectura. La construibilidad y la elección del material viene acompañado de muchos otros factores. En este caso particular, se había propuesto trabajar con madera del sitio porque había posibilidades de un aserradero y el potencial de ese aserradero nos brindaba o le brindaba a ellos la posibilidad de darles la madera a un menor costo, etc. Bueno, fue todo un estudio que hicieron, que me pareció correcto, y después aparece, bueno, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de bastidores, algo fundamental en lo que es la obra de arquitectura en madera, fundamentalmente con bastidores, por supuesto. Hoy hay muchas otras tecnologías, no solo el bastidor, entendiendo que el bastidor pasó a ser, gracias al trabajo de mucha gente y de mucho tiempo a esta parte, construcción tradicional, por suerte. Bueno, algunas imágenes de maquetas, la analógica es esta, ¿no? Esta es la maqueta analógica, que es mi gran insistencia con todos los estudiantes de arquitectura y con todos los arquitectos. Creo que las maquetas electrónicas, creo que se llama, creo que hay que verificarlas en algún punto con maquetas analógicas, por muchos aspectos, pero fundamentalmente para espacialidad, para la construibilidad. ¿Sí? Esto es una obra, búsqueda de altura, le puse yo, sobrecarga sobre basamento existente. La vivienda que está abajo era una vivienda planta baja, histórica dentro del barrio. La ampliación necesitaba irse en altura porque el terreno no daba la posibilidad de crecimiento ni hacia el fondo ni hacia los laterales. Y por supuesto, en esa altura que ven ustedes allí arriba, una de las cosas que nos planteamos desde el estudio era que la obra sea lo más liviana posible. Como consecuencia, esa obra se hizo con una estructura en madera. ¿Y qué significaba una estructura en madera? Lo van a ver en otra obra más que tenemos dentro de esta presentación. Nosotros trabajamos mucho con lo que se llama poste viga, además del famoso platform frame. El poste viga es un sistema constructivo, que por supuesto se lo habrán explicado, que tiene que ver con tratar de tomar la mayor cantidad de descargas a tierra a partir de elementos verticales. En este caso particular, y lo van a ver en otra obra también, a través de dos grandes columnas o dos grandes postes, en este caso dobles, tomábamos cubiertas, entrepisos y plantas de nivel. Tomábamos todo. Fíjense, a la derecha está el desarrollo de toda la escalera que sube los tres niveles. Tres niveles. Aquí abajo se ve de planta baja al primer piso, segundo piso, altillo. ¿Sí? Tres niveles. Todo esto, salvo las dos paredes medianeras que daban a los vecinos, todo fue hecho en madera. En este caso no era pino, en este caso se trabajó con un virapitá, con un anchico y algunos sectores, porque teníamos esa madera, no es lo que debemos hacer hoy. Esta obra ustedes calculen que debe tener casi 30 años,
casi 30 años. 3 pisos más le Mirá, podés hacer. ¿eh? 3 pisos más le podés hacer Tal con, cual, con tal esa cual. madera. Hoy no lo repetiría con este material, por supuesto. En ese momento, la experimentación, la juventud, la falta de material especializado, o sea, hoy tengo vigas laminadas encoladas, ya vamos a ver una obra, hizo que decidiéramos por este material. Sabíamos que estábamos en un 40% menos que si trabajábamos con mampuestos y casi un 60% menos que si trabajábamos en hormigón. En consecuencia, se trabajó con algo liviano. Por supuesto, mi socia en aquel momento me decía, ¿y cómo cuerno vamos a resolver? Bueno, hagamos una maqueta, y la maqueta salió, mejor dicho, la obra salió exactamente como era esta maqueta. Eran 2 palitos con 2 vigas principales y el resto de las vigas que apoyaban ahí arriba. Por supuesto, la escalera, fíjense que hay colores diversos, porque las escaleras principales estaban hechas con una madera más dura, porque tenía mucho más uso diario, y las escaleras que iban a estudio, de los saltillos, era madera más blanda. ¿Por qué? Por un tema de costo, porque no iban a ser usadas permanentemente, el desgaste iba a ser menor, o sea, todo tiene. ¿Y por qué cambiaste de color? Y bueno, no cambié de color porque quise cambiar de color, cambié de materialidad en función del uso que iba a tener. Por supuesto, todo el mundo que la ve me dice, ¡ay, qué lindo, cambiaste de color! Sí, sí, cambié de color, me encantó el cambio de color. No, no tiene nada que ver con cambio de color, en principio. Ahí se ve clarito el cambio de color, adrede. O sea, yo quería marcar el uso permanente y el uso secundario, ¿sí? Bueno, arriba se ve, desde abajo se ve todo. Acá se había hecho poste viga, pero a su vez se había trabajado dentro de los pórticos que armaba el poste viga, un bastidor con emplacado, en este caso emplacados de cedro, creo que eran de ambas caras, con el poliuretano, perdón, el poliestireno, saben lo que es, ¿no? El telgopor interior, la lana de vidrio, etc. En ese momento creo que se usó poliestireno expandido. Por supuesto que las placas tienen una medida determinada. Esto me generaba buñas que se trabajaron en función de la necesidad y el tamaño de la placa. Estaba diseñado. Por acá va a aparecer alguna foto que dice hasta el más mínimo detalle, digamos. Todo se aprovechaba, no sé, esa raya amarilla, que es, si se puede borrar. Y no sé qué es. Bien. Como esto tiene pizarra, por ahí sin querer tocaste algo y. Ah, perfecto. No Pero quiero no sé. tocar nada, a ver si se borra todo. Digo, todo fue diseñado en función de estos postes viga. Acá se ve la columna doble. Todo estaba pensado en función, bueno, el equipamiento, bibliotecas en este caso, todos los herramientas acompañaban. Y otra cosa más, fíjense en otro sector de la obra que se hizo con mucha posterioridad, con unos revestimientos de placas melamínicas, ya yo diría, si alguien habla de estilos un poco más industrial, con los tornillos a la vista, para poder desmontar y montar las placas fácilmente si sufrían algún percance, generando accesos de luz cenital, digamos. Bueno, este tipo de recortes, tomando una vieja estructura pelada a partir de los ladrillos históricos que la vivienda tenía, o sea, cómo la moldura de borde se tomaba con la moldura vertical, esas molduras se acompañaban, bueno, todo este tipo de piezas me lo brinda la posibilidad de usar el material madera, ¿sí? Madera y sus derivados. Fíjense que cuando yo hablo de madera maciza natural,
hablo de derivados de la madera como las placas enchapadas, los MDFs enchapados o las melamínicas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por supuesto, sin entrar en esto que Diego les habrá ya... La misma Aprovecho obra... aprovecho y transmito acá una consulta. Acá preguntan si se puede hacer un paralelismo entre el sistema de poste viva y la construcción de pérgolas, ¿no? Sí, ¿por qué no? Una pérgola es un clásico caso de un sistema de poste viga o columna Claro, viga. claro. A Sí, ver, totalmente. el sistema de columna viga, podríamos decir, es el mundo de la estructura independiente. El sistema de entramado cerrado, de bastidores, o boot frame, como balloon frame, el nombre que le queramos poner, es un sistema de muros portantes. Tal cual. Esa es la gran diferencia. Los dos son tramas, uno es a partir de columnas y vigas, es decir, estructura independiente, posiblemente tenga bastidores que son de cerramiento, pero cumplen solo función de cerramiento, y cuando el bastidor es portante es un sistema de muros portantes. Así que sí, una pérgola es un poste viga hecho y derecho. Tal cual. Bien. Bueno, acá un poco, todavía en ese momento, cuando se hizo esa obra, no existía el piso flotante como existe en la actualidad. Sin embargo, por una cuestión de sentido común, como manifesté al principio de la charla, yo no entendía cómo se podía trabajar con pisos de madera sobre materiales húmedos. En consecuencia, y un poco copiando a la lógica inglesa de la cámara de aire, por allá abajo se ve, a la derecha abajo, hay una estructura, un emplacado, y del recupero de los viejos pisos históricos de la casa, se mandó a remachimbrar con tamaños menores. Ustedes saben que la mayoría de los viejos machimbres tenían 7 centímetros y medio, con machito y con hembra. ¿Saben lo que es un machimbre, calculo? Eso lo habrán visto, Diego. Sí, sí, porque hay mucha gente que es arquitecto, así que sabe. Bien, bien. Estos machimbres se mandaron a refundar, yo le llamaba refundar machimbres, y se machimbró las placas, se machimbraron las placas. Por supuesto, teniendo en cuenta la ventilación del piso, etcétera, etcétera, que no viene al caso nada. Simplemente ese piso no está apoyado arriba de una placa húmeda, no está apoyado arriba de humedad, es el recupero. O sea, nosotros el concepto de recupero y de reciclaje, si bien hoy es toda una moda, es todo un principio de los jóvenes arquitectos, viene desde que yo empecé a estudiar la facultad y ya venía desde muchos años antes, así que es muy viejo esto, simplemente que de acuerdo a la época se va retomando, se va dejando, se va retomando. Espero que este recupero de estos conceptos duren mucho más tiempo de lo que duraban cuando yo estudiaba. ¿Sí? Sigue siendo la misma obra, acá están los postes viga, acá se ve el verdadero color de la madera. ¿Sí? Otra obrita similar, poste viga, y acá también se trabajó con un basamento húmedo y con la parte superior liviano, pero acá era un muro compuesto. Esto era una obra en la costa, esto Costa del Este creo que dice, ¿no? Yo no lo veo porque hay un cartel acá. Sí, Costa del Este. Bien. Acá se trabajó con una especie de muro compuesto. El basamento era con ladrillo exterior y madera interior, y la parte superior era madera exterior y ladrillo interior. O sea, hay toda una complejidad de sistema, pero fíjense que la estructura tiene que ver con lo que vimos ahora. Y ya la cosa cambió. Acá estamos trabajando con
madera de bosques implantados, todavía no madera ingenieril, todavía no vigas laminadas encoladas, pues esta obra tiene también unos cuantos años ya. Y se trabajó con el mismo concepto. Todo apoya, desde cubiertas, entrepisos, escaleras, en esa especie de gran pórtico doble en altura, que inclusive se diseñaron en este caso hasta las luminarias, ¿sí? Hasta las luminarias estaban contenidas dentro de la separación entre cables, en este caso. Y los entrepisos sirvieron de encofrados perdidos para poder generar la zona húmeda, por supuesto teniendo en cuenta el hecho de la colocación de un polietileno para que no se pudra el machimbre del entrepiso, etcétera, etcétera, pero acá se trabajaron con entrepisos de madera, era una especie de estudio en la parte superior, y la parte húmeda, lo único que se hizo fue trabajar con material húmedo sobre la misma placa de madera, o sobre los mismos machimbre, digamos, ¿no? Muy criticado esto por muchos arquitectos, pero creo que es una forma muy eficiente de salvaguardar el hecho de las zonas húmedas y el hecho del ruido también, ¿sí? El ruido, el gran problema que tenemos con los entrepisos de madera, el ruido, la caja de resonancia que esto me genera. No, esto es una foto, esto es otro, una obra bastante más reciente esta, también sobrecarga sobre basamento existente, el peso de las cosas, ¿no? Lo que venimos hablando hasta ahora. Este era un poco una farola dentro de un barrio muy urbano, abierto al norte y al este, o sea, grandes ventanales. Esto hizo que el proyecto tenga que ver con algo que se abría desde algo muy oscuro que era el sur. Muy oscuro, digo, no queríamos que ingrese agua, no porque no tenga buena luz, aclaro, porque la luz del sur es muy buena. Esta estructura ya comenzó a ser con madera más ingenieril. Esto eran postes y vigas de vigas laminadas encoladas, combinadas. Nosotros trabajamos mucho en el estudio con multilaminado y con OSB. En este caso, las vigas principales, postes y vigas, eran con esta madera ingenieril, viga laminada encolada en eucaliptus, todo lo que eran cabios eran en pino, en este caso heliotis, de 2x5, no, 2x5 o 2x6, no recuerdo, y los emplacados eran en OSB. Fíjense que era una terraza urbana con una gran problemática de acceso de agua. Esto hizo que se trabajara para generar unas oficinas ahí arriba y por el otro lado para poder lograr impermeabilización. A través del techo no solamente. O sea, lo que se hizo fue una separación, en este caso como iba a estar cubierto, sin ningún tipo de impermeabilización, y del lado donde iba a estar descubierto, que se iba a armar un deck, que creo que hay alguna foto, sí, acá a la izquierda, por supuesto se membranó la parte inferior del deck para poder tomar toda el agua y desagotar en un desagote, un embudo, digamos, un pluvial, donde me desagotaba todo lo que iba a caer a través del deck. Una de las grandes premisas que nosotros mantenemos en el estudio siempre, y particularmente yo insisto mucho con esto, evacuar muy rápidamente el agua de las obras de arquitectura en madera. Tratar de que no esté comprometido lo estructural, por lo menos. Esto hizo, después de trabajar bastante y equivocarme mucho más, que uno de los revestimientos que más uso en obras de arquitectura en madera es chapa. Suena ilógico, pero bajo mantenimiento, un costo relativamente interesante comparativamente con otros materiales,
muy fácil de trabajar, muy fácil de colocar, me cubre grandes paños, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, hay un gran trabajo de diseño de sillería acá, como para evacuar el agua y que vaya por debajo del deck, que no me caiga el agua arriba del deck. Por lo pronto lo que cae, que pega en la pared, ¿no? Ahí se ve el cierre, ¿sí? de ese cajón, un poco la imagen de la apertura de la obra. Esto era una oficina de trabajo, por supuesto íbamos a tener que tener algún tipo de control lumínico y solar particularmente, pero estábamos abiertos, muy abiertos al este y al norte básicamente, y algo menos al oeste. De este lado después se hicieron unos controles lumínicos sobre la pared medianera, no sobre la propia obra. Acá están un poco los interiores, y acá entramos a ver algunas cuestiones que a mí me permitieron trabajar y desarrollar arquitectura en madera, que es la posibilidad de, en obras menores, generarme mis propios bastidores. Esto es un poco lo que hablaba Diego, ahora lo vamos a ver en otra obra, y fundamentalmente trabajar con muy poca gente, con muy poca gente, con mucha documentación, mucho estudio de diseño, pero con muy poca gente, porque es algo muy sencillo. Aprovecho mientras le das al Sí, mate. Acá el comentario dice, es el mejor revestimiento la chapa. El sistema tiene como esta versatilidad, ¿no? Es como una trama estructural que requiere de distintos revestimientos o pieles. Y la ventaja de la chapa, me parece a mí, en todo caso, es esa relación precio-calidad y precio-durabilidad. No sé si es la más barata, pero tiene una facilidad de colocación, una casi ausencia de mantenimiento que, aunque por ahí no es el material más económico, a la larga termina siendo un material económico muchas veces difícil de, si querés, de convencer a un cliente, porque así como a la madera le pasa que tiene ciertas cosas buenas, pero si es madera es precario, che, y de chapa no, hay como cierta memoria colectiva que por ahí se vincula con una construcción de poca calidad, pero es un excelente material para revestir. sí, los planteos básicos tienen que ver un poco también con los clientes digo, en este caso los clientes éramos, en este caso, Eran ustedes. nuestro propio estudio, digamos, ¿no? O sea que coincidía el hecho de la economicidad, no querer estar renegando con el mantenimiento. Ahí se ve un día de lluvia, por ejemplo. Ahí se ve las oficinas por dentro, los puestos de trabajo, el piso de las zonas donde era la vieja terraza, digamos, la vieja azotea, fue simplemente un cemento alisado, digamos. Ahí hay cuestiones de imágenes que vienen muchas veces predeterminadas por la materialidad que el propio arquitecto escoge, ¿no? Dice, o sea, a todo el mundo que le muestro esta foto, dice, ay, qué lindo, qué bonito. ¿Me podés hacer algo así? Y cuando yo le digo, pero vamos a revestir tu casa de chapa, ay, no, no puede lograrse esta imagen, pero no con chapa. Bueno, no. O sea, claramente, o te gusta o no te gusta. Yo te doy la solución respecto a problemáticas. Te doy una idea, una imagen. Después, a partir de ahí, por supuesto, el cliente muchas veces determina cuestiones que hacen que a nosotros se nos compliquen en los proyectos. Y no hablo de lo funcional, hablo de lo técnico-constructivo, que tiene implicancia en todo después, ¿no? Por supuesto. O sea, si yo no tenía en cuenta interior-exterior, el nivel del deck de afuera
iba a ser el mismo que el nivel del piso interior. Y para ello lo tuve que pensar y levantar previamente las vigas que iban a tomar el piso interior. Yo, el otro día lo hablábamos con el ayudante que tengo en Matanza, el arquitecto Esteban, que creo que está escuchando la charla. Le digo, en un pequeño proyectito que dimos en la facultad, todos los estudiantes hacían las vigas de piso, interior y exterior, y los pisos tenían el mismo nivel interior y exterior. Algo que no puede ser, que no es lógico, porque el agua no tiene por qué entrar a una obra de arquitectura, fundamentalmente cuando hay mal diseño, ¿sí? Es una cuestión de diseño. Tengo que tenerlo previsto. No es que dio porque dio. No lo tuve previsto en mi propio proyecto. Pero avancemos, porque tampoco los quiero aburrir. Decime vos cómo vamos, Diego, porque yo... Bien, bien. Te Bien, hago una consulta, acá dice, muy buenas las obras, si se puede usar vigas y columnas laminadas en el exterior. sí, sí. Hay madera, bueno, vos lo sabes, se lo habrás explicado por ahí. No, todo no explico. No, a ver, sí se puede, como dice Vicente, pero tenés que pedir las vigas específicamente que tengan cola para uso exterior, Tal cual, tal cual. porque si no se Yo despegan. igual, yo igual en los que son los aspectos estructurales de una obra, le escapo a dejarlo a la intemperie. Le escapo. Yo, no quiere decir que no se pueda. Hay un arquitecto chileno, famoso, después búsquenselo, que él dice que a sus obras le pone patitas de hormigón y sombreros de ala ancha, para que el agua se vaya muy rápidamente. Búsquenlo. Tipo muy piola, con muy lindas obras. No estas obritas que le estoy mostrando yo. Obras de muchos cientos y miles de metros cuadrados cubiertos, hechas en madera. Entonces, es un concepto que yo tomé de él que me parece conceptualmente muy interesante. Bueno, esto es una cabaña que me tocó en Punta Indio, en donde queríamos experimentar en un monte de tala el trabajo del tronco, medio tronco, poste viga. Acá hay toda una melange sobre una plataforma de hormigón porque es una zona muy, muy hiperhúmeda. No quería, yo particularmente, no quería que sufra la madera muy lluvioso, días eternos de lluvia. Bueno, todo esto, por supuesto, por eso hay aleros, por eso hay sobretechos, etcétera, etcétera. Una obrita muy básica, con lo cual la gente, bueno, ahí están con el hacha, uno de los dueños que me sacó corriendo de la obra, no, mentira, estaban por hacer un asado. De hecho, se ve un asado allá a la derecha cuando inauguraron la cabaña, la cual fue invitado, lo que significa que no quedó tan mal según el parecer de ellos. ¿Sí? Esto es un trabajo que lo llamé hito urbano. Hace unos años me convocó la gente de FAIMA, de la Federación Maderera, para hacer un trabajo, un proyecto, más que un trabajo, en donde se pudiera mostrar toda la potencialidad que la madera tenía. Acá ya, por supuesto, con muchos años de experiencia, muchos años, digo, tampoco son tantos, pero con muchos más años de experiencia, les propusimos desde el estudio este objeto, ubicarlo en un parque dentro de lo que era la capital federal para que sea muy visualizado, que pueda ser visitado. Al final no se concretó el proyecto porque hubo pocos madereros que querían poner dinero para que esto se efectuara, pero acá se mostraba poste viga, viga laminada encolada, madera al exterior, ¿cómo se llama? Balloon frame, todos los sistemas. Fíjense que, bueno, Dex, fíjense,
era todo una especie de objeto que colgaba de estas vigas principales, que eran unas vigas brutazas, que nos encantó hacerlo. Hicimos la maqueta y medio como que había que reforzar algunas cosas. Esta es un poco la imagen que me brindaba. Esos arcos que ustedes ven eran vigas laminadas y coladas. Lamentablemente el mundo maderero, a pesar de que diga que quiere que la madera se imponga como material constructivo, no hace lo mismo que hacen las cementeras o que hace Barbieri con el metal. En consecuencia, esto hace que cueste mucho difundir la capacidad que tiene la madera de resolver problemas de arquitectura, como es el caso. Era un hito en un parque para que la gente lo visualizara, pudiera subir, pudiera ingresar al lugar. No sé si estoy yendo para adelante o para atrás. Ahí está. Ahí está. Pudiera sentarse, recorrerlo, ir al techo, servía de mirador, había una cubierta verde que se había diseñado arriba con una evacuación de aguas. Bueno, nada, un proyecto que nos gustó mucho hacer y que lamentablemente no se materializó. Estamos ahora volviendo a insistir para ver si se puede hacer algo de esto, pero bueno, veremos en qué termina. Este es otro proyecto que tenemos en marcha en la actualidad. Es un proyecto bastante grande, de muchos metros cuadrados. Ahí arriba del techo a la izquierda se ve a mi socio, abajo yo pensativo, y los papeles de trabajo. Yo sigo trabajando lamentablemente en forma manual. Digo lamentablemente porque me encantaría tener mucha capacidad de dibujo con el CAD, porque me encanta lo que hacen los chicos que dibujan en CAD, pero bueno, esto es un viejo hotel en un pueblo, que queremos convertirlo en un hito urbano, pero no un hito urbano como el que vimos antes, sino que queremos hacer un pasaje, una galería. Esto toma 2 calles, ¿sí? De hecho, ahora estamos hablando con algunos chicos que son alumnos de la cátedra allí en Matanza, para ver si retomamos el tema. Este estaba medio parado, el proyecto es un proyecto interesante. Acá está un poco el sitio donde está ubicado. Todo esto es la fachada que corresponde, son 3 o 4 lotes. Es todo esto que ven acá, hay que unificarlo, todo eso. También una de las cosas que me fue marcando son los galpones ferroviarios. En cuanto a esto de la utilización de la chapa y del bajo mantenimiento, en el pueblo hay muchos galpones ferroviarios. Esto hizo que no solo porque me parezca interesante usar chapa, sino porque un poco es el lenguaje que se usaba en ese pueblo históricamente, nace esta propuesta totalmente revestida en madera. La parte superior son viviendas y la parte inferior es todo un zócalo comercial con galerías, y pasan de esta calle a la otra calle. Bueno, nada, simplemente esta es la salida de la otra calle, y hay diferentes versiones de la propuesta que ahora espero yo que estos chicos que van a formar parte del equipo de diseño puedan reconvertirlo. Ahí se ve cómo es el lote. Esto estaba pensado, toda la planta baja y toda la planta alta en un doble nivel, digamos, con entrepisos intermedios, fuera vivienda, totalmente hecho en madera, totalmente hecho en madera, salvo los muros que existían de mampuesto que nos iban a servir de apoyo. Fíjense que están estudiados los divisorios estructurales exteriores, los exteriores en chapa, los exteriores revestidos en madera. Todo estaba estudiado y llevado a medidas para poder materializar la obra. El complejo estructural que tiene esto de columnas, figas, bastidores es bastante, bueno, acá se ve un poco.
Fíjense que esto está hecho en el 2015, ¿sí? Se está retomando ahora este proyecto. Acá es un poco otra imagen que se le iba a dar a la propuesta, u otra imagen, o sea, se estaba trabajando sobre blanco y sobre negro. Esto es un boliche histórico que había, era el viejo restaurante, el viejo hotel, digamos. Se iba a conservar esto, bueno, un poco retomando los ladrillos que había en la zona, etcétera, etcétera. Y arriba todo una estructura mucho más alivianada. Esto es una obrita ya con un contexto rural, y con esto vamos terminando. Una obrita que yo tomé con mucho cariño. En el estudio se desarrolló, porque esta se fabricó prácticamente toda en nuestros talleres, tomando los mismos conceptos, los galpones ferroviarios, los aleros, los techos inclinados de las viviendas rurales, la típica vivienda en barro, pero con palos. Si ustedes ven, yo pude visitar esta casa, es una casa histórica que tiene casi 180 años. Por supuesto, se repusieron las chapas en la época del ferrocarril, etcétera, etcétera. Pero los palos estructurales es lo que históricamente se llamaba el colombage, ¿no? Una estructura de madera recubierta con el interior en piedras o en barro o en paja o en lo que sea. Bueno, es la típica tapera rural nuestra. Digo nuestra porque me siento absolutamente mimetizado con este tipo de arquitectura lugareña, ¿no? Bien, bien del sitio campero. Por supuesto, somos arquitectos del siglo XXI nosotros, y no podemos hacer esto, pero la esencia de toda esta cuestión tiene que ver, fíjense que 150 años atrás, la galería era un poste viga, eran dos palitos con una viga arriba, y no había ningún misterio. Bien, esto en una primera etapa se había diseñado una vivienda, fíjense que está acá a la derecha, chiquitita, con troncos, mejor dicho, el tronco aserrado, con macho y hembra, con un sistema de trabas en los encuentros. Se manifiesta muy clarito ahí para quien es arquitecto, y para quien no es arquitecto, directamente la traba. Esto se armaba como un mecano. Esto se iba a producir todo en fábrica y se iba a armar en obra. Esto fue un poco la idea inicial. Con posterioridad, en el sitio se abandona un poco y bueno, acá se ve los palos. Esto estaba todo diseñado, palo de 1,80, palo de, no sé cuánto dice, 360, palo de 360. Bueno, todo estaba diseñado en función de hacer una pequeñísima vivienda para un casero, para un cuidador, con un acceso, el bañito, un cocina-comedor con un silloncito y un dormitorio. Por supuesto, con las galerías pertinentes, etcétera, etcétera. Esto después se transforma en una pequeña vivienda en mampuesto, porque así lo solicitaba la persona que iba a vivir allí. Por supuesto, se diseña exactamente igual que como diseñamos en madera, con todos los detalles técnico-constructivos, porque los pisos iban a ser de madera, con una carga de losa de hormigón, etcétera, etcétera. Y una vez que se ejecuta, viene una segunda etapa en esta obra, y a mí se me ocurre esta imagen. O sea, yo quería esta imagen muy horizontal, que me tomara el paisaje del campo, que me tomara la horizontalidad que nuestros campos, nuestra pampa tiene. A partir de esto surge esto, ¿sí? Surge estas imágenes, que por supuesto me la dibujó un dibujante,
en donde esta pequeña vivienda, muy pequeña, se iba a tomar a la existente ladrillera, era una vivienda absolutamente ladrillera, bien ferroviaria, con sus molduritas, etcétera, etcétera, y yo tenía que tomarlo, o teníamos el desafío, era tomarlo con algún nexo. Pero esto lo queríamos fabricar, llevar y montar en no más de un mes. ¿Por qué? Por el clima, por la distancia, por la poca cantidad de mano de obra que teníamos, porque la gente no tenía donde dormir, porque no había luz, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hizo que propongamos toda esta parte, esto es el desarrollo ya de la propuesta, después ya se modificó, porque esta parrilla, que es una parrilla, pasó a estar afuera, este nexo pasó a ser parte de esta vivienda, todavía no se sabía cómo iba a ser. Entonces, esto se iba a convertir en la parte pública y esto en la parte privada. Independizarlo, generar 2 dormitorios o 2 lugares de dormir, un baño, y en la parte delantera estar cocina-comedor, especie de quincho o lugar semicubierto, y un lugar, un toilet por detrás del área de la cocina y un lugar de lavadero por detrás del área de la cocina. Bueno, esto fue un poco la idea, y bueno, se llevó a cabo esto, pero ¿cuál era la intención primaria? El armado de los bastidores. Se hizo toda la documentación, un poco lo que preguntaban respecto a bastidores, en un taller, y este era el gran desafío, en un pequeño taller hacer muchos metros cuadrados de vivienda. Ese fue el planteo que yo le hice a mi gente, y mi gente me dijo, sí, vamos a hacer todos los metros cuadrados que hagan falta en un pequeño taller. En 200, creo que 300 metros cuadrados tiene la planta baja del taller, se produjeron para 3 viviendas iguales a esa que ustedes estaban viendo. ¿Por qué yo pongo muestra 4x4 por 9,4? Porque era nuestro valor del 2x4. El 2x4, medida nominal, tiene una medida real. ¿Por qué yo necesitaba estandarizar esa medida? Porque si yo tenía que seguir fabricando bastidores, la única manera que tenía era conservar y guardar esa medida, porque si no después voy a comprar a cualquier lugar un 2x4 y es probable que tenga 4,5 por 9, que es la medida ideal. 4,5 por 9, porque es el doble uno del otro. 4,5 por 9. 2 veces 4,5 es igual a 9. Se modificó a partir de este ensayo la medida de próximas obras en 4,5 por 9. Esto hizo que si yo coloco 2 decantos sobre una cara de un bastidor, me cierren los 9 centímetros. ¿Se entiende lo que dije? Claro. Bien. O sea, es lo ideal, ¿no? Que la sección, o sea, la base sea, la altura sea 2 veces la base. Tal cual. Relación de lado 1, 2. Tal cual. Tal cual. Esto surge a partir de acá, de esto, y la puesta en marcha de esta fabricación de bastidores. Hoy estamos haciendo un par de obras, los bastidores los mandamos a fabricar por una cuestión de logística, de tiempo, etcétera, etcétera. Simplemente, esto fue una maqueta en escala 1 en 1 de un par de obras. Esta casita, que yo llamo casita, por supuesto, yo quería independizarlo del suelo, lugar muy húmedo, se armó toda una estructura de madera, vigas principales en 3x8, vigas secundarias 2x6. A partir de toda esta estructura comenzó el emplacado. Este emplacado con posterioridad se puso un polietileno
vuelvo a repetir, prácticamente estábamos en el medio del campo, no prácticamente, y las 2 o 3 obras que nos tocó fueran iguales. Fíjense que acá empieza a verse ya el armado del cajón, con los pilotes, en este caso de hormigón, las vigas perimetrales. Acá vuela el polietileno, por supuesto, ¿no? Este faldón es del polietileno, los distintos bastidores, las carpinterías, estos eran paños fijos de vidrio, y el único lugar que se iba a abrir era la parte superior para el tema de la ventilación cruzada con la otra punta. Ahora vamos a ver algunas imágenes. 2 personas, 1 mes y medio, teníamos la obra armada, con 2 meses de producción en fábrica. Significa que en 3 meses se hizo esta obra. Se hizo esta obra más la cubierta de la otra que está atrás, que era de ladrillo, más la conexión entre ambas, más los pisos de la de atrás, que eran en madera. Aclaro, los pisos de la de atrás también se hicieron en madera, que ahora lo vamos a ver. El nylon que pusiste el film abajo, que es a los Sí. efectos de que no se te moje provisoriamente. No, porque después el piso iba a ser un cemento alisado. Ah, ok. El piso iba a ser un cemento alisado por varios factores. Uno de ellos, que en el campo uno entra con mucho barro y necesitábamos que se pueda limpiar trapeando, digamos, ¿no? Sí, sí, La otra claro. decisión hubiera sido poner placas cementicias en el piso, pero nunca madera en este caso. ¿Sí? No, no, está claro. No pasa que a mí me ha pasado alguna vez también de poner el nylon, no por una cuestión de que después iba a haber un contrapiso arriba, sino para preservar un poco mejor el fenólico, por decir algo. Sí, sí, ¿Y qué, sí, sí. y qué van a decir los propietarios? Y bueno, Y bueno, esta es una obra más chiquita, ¿no? Que es hecha por ahí más rápido, pero cuando por ahí la casa es un poco más grande, que tardás más tiempo, y te agarran 2 o 3 lluvias, el agua, como es una superficie horizontal, se termina metiendo y te queda sí, sí, entre el film y el fenólico, lo cual es peor, porque sí. el film le hace de barrera de vapor. Sí, le hicimos varios agujeros, claro. Por eso te preguntaba cuál era el objetivo ahí del. Cuando se puso el polietileno se le hicieron agujeros, ¿eh? Sí, sí, sí. Y después se puso donde estaba agujerito para que no se nos acumule el agua. Fundamentalmente donde estaba, porque ojo que abajo de los bastidores está la solera de arranque. Claro, entonces Y la solera de arranque me junta el agua. te junta el agua, sí. En consecuencia, le hicimos agujeros en lugares determinados y después cuando se iba a llenar de hormigón, ahí se completó con film nuevo, digamos, ¿no? Claro. Yo después de esas 2 o 3 experiencias que tuve así, nunca más le puse nada. Y descubrí Sí, que el fenólico, o sea, es mejor que se moje y se seque. el contrachapado con adhesivo fenólico se banca tranquilamente la intemperie de una obra, se puede Sí, sí, mojar. sí, 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 totalmente. Bueno, acá se estaba empezando a estructurar, ¿no? O sea, una obra muy, muy dibujada, muy pensada, muy hecha en estudio, muy hecha en estudio para poder materializarlo muy rápidamente, ¿no? Rápidamente se generó el cajón. Por supuesto, si ustedes ven acá, estas vigas venían hechas, pero las de acá se armaron en obra. Ya estaba como para generar esto. Y de hecho, fíjense que hay un polietileno tapando un poco lo que decía eh, Diego recién, ¿no? Para proteger algunas situaciones de obra que iban a tener que quedar a la intemperie por un tiempito, que no queríamos que se mojen. ¿Sí? ¿Qué espesor tuvo después alisado de cemento? ¿Cómo fue la. Hiciste 5 un contrato. centímetros y medio, más o menos. Está bien. 5 y medio. Se le O puso sea una malla. Ahora creo y, que hay alguna foto. y después le hiciste como un llaneado a la misma al contrapiso. Sí, 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 Está bien. sí, directamente. Bueno,
Esto se pintó de negro por un tema. Primero, que el sintético es la mejor protección a la madera al exterior. Por el otro lado, a la distancia se veía como una reja metálica, lo cual me brindaba seguridad. ¿Sí? ¿Se entiende? Y por último, más lejos se perdía la reja y se veía toda una estructura que ahora van a ver en foto. Ven que la parrilla fue al exterior. Acá se hizo una plataforma para hacer la parrilla, ¿lo ven? Sí, sí. Bien. Ahí está el deck del semicubierto. Bueno, lo que se estila, el famoso wichi o papel técnico, los bulines, las clavaderas, como para ir cerrando la obra. Acá abajo había una subestructura para tomar el faldón del largo de chapa, porque yo no quería que se vean los pilotes totales, ¿no? Que se vea el volumen volando como era la primera imagen. Acá ya se estaba recubriendo y una de las cosas que quisimos es trabajar sin cinguería vertical. O sea, se dobló la chapa de tal forma que en el ángulo, no sé si hay una foto, sí, ahí está, en el ángulo la chapa se cierre, ¿sí? Sin cinguería vertical. Y por supuesto, todo con su correspondiente revestimiento para, como corresponde para que no ingrese el agua, ¿no? Ahí se estaba empezando a formular el nexo, perdón, acá está sin nexo aún, acá ya está materializado, también con muro de mampostería, de balloon frame, acá está el nexo, esto iba a tener una puerta, y acá se generaron dos aventanamientos para desmaterializar la unión, se ve acá en la foto de la derecha, pues yo lo que no quería que quede pegoteado la chapa al mampuesto, ¿no? Al mampuesto de ladrillo. Y creo que se ve, bueno, acá hay todo un trabajo de cinguería, ahí se ve. No quería que se vea, acá se ve mejor, ¿no? Perdón. Bueno, hasta el mínimo detalle, ¿no? O sea, cómo íbamos cerrando las paredes laterales también, porque esto era todo un cajón de chapa. Y lo que daba al noreste, le pusimos chapa translúcida porque queríamos que entre luz todo el tiempo, que es este bastidor que se ve acá con la chapa translúcida de afuera. Yo quería que se manifieste la estructura, que se vea el bastidor del lado de afuera y de adentro inclusive. Está pensado poner un vidrio de adentro, nunca se puso, pero estaba pensado poner un vidrio adentro. Y toda la estructura de los bastidores está revestida con OSB y quedaba todo a la vista en OSB. Ahí se ve. OSB se ve. Ahí se ve el volumen, una imagen de noche, cómo quería yo que se leyeran los bastidores, cómo se desmaterializa visualmente la estructura que está arriba a la derecha, como para que se lea el volumen, una faja inferior y una faja superior, con este hueco que me iba marcando lo que era el acceso, sin poner una flecha acceso, ¿sí? Bueno, el interior, como yo le... Pedro se va solo. Un poco la imagen, esta horizontalidad que yo marcaba y cómo se pierde toda la estructura que sostiene este techo que parecería estar en voladizo. Una imagen nocturna o vespertina, digamos, ¿no? A la tarde. Acá ya estaban hechos los paños de hormigón.
con el llañado y con una especie de laca impermeabilizante que se le dio arriba. Acá preguntan qué material usaste para aislación térmica en las paredes. Lana de vidrio, lana de vidrio. No puse fotos constructivas porque me imaginé que iban a querer ver más el producto final, pero después puedo agregarlas cuando después les pase el power, si lo quieren, Sí, para verlas. dale. Fíjense que las paredes del fondo están hechas con placas de cemento, porque iba a trabajar con parte húmeda, como así también la del toilet y la del lavadero, ¿no? O sea, cada cosa en su lugar. No hay dogmas en la arquitectura, para mí. Algunas fotos ya cuasi habitadas. Bueno, los dormitorios, como yo les planteé, los pisos son en madera. En esta primera etapa se dejó con el OSB. Tengo la distancia necesaria para poder aplicar un piso flotante arriba. Se habilitó con el OSB. Acá se ve desde el dormitorio, desde el pasillo hacia el bloque público, digamos, que está el hormigón, y acá se ve al revés, desde el hormigón, que es la parte pública, hacia los dormitorios. Todo se hizo aprovechando el plaquerío que había hasta los lugares de guardado, digamos. Bueno, algunas imágenes de la obra terminada. ¿Ese deck de qué es? De Guayubira. Guayubira, ¿no? Si me parecía por la... Guayubira, una madera que allá usan mucho en esa zona donde usan mucho, digo. Hay 2 o 3 madereras que venden Guayubira, sí. Por eso se hizo con eso. Aparte es una madera de alta resistencia natural, muy bonita, madera dura. Se podía haber trabajado con un pino tratado tranquilamente, o con algún grandis, un eucalipto. Sí, lo que pasa es que esta tiene, como tiene la veta blanca y la veta oscura, le da una particularidad que no te la da el pino. Tal cual. Y bueno, creo que esta es la última imagen de la casita, como yo le llamo. Hay un arquitecto amigo que me dice, no le digas la casita, desprestigias la obra. No, para nada. Es una casita que tiene en total 180 metros cuadrados cubiertos. O sea, sí. No es ninguna casita. Es una linda casa. Piensen que es una vivienda de uso no permanente. Esto tiene que ver con algunas tomas de decisión con respecto al proyecto, etcétera, etcétera. Y bueno, un poco el resultado de los años trabajando con madera, vinculado a todas estas unidades temáticas, las cuales en el estudio, y yo particularmente, le damos mucha importancia: cultura, tecnología, sustentabilidad. Bueno, no hace falta, y otros materiales, ¿no? Eso lo pongo también, por supuesto, porque hacemos uso de otros materiales. Como verán, seguro, sí. Las chapas son parte, el hormigón es parte, ¿sí? Los tornillos, los clavos, el alambre. Pero muchas veces decíamos, bueno, ¿qué quiere decir hacer una construcción de madera? Que la función estructural la cumple la madera. Tal cual. Después puede haber otros revestimientos, otras terminaciones. ¿Por qué una casa es de ladrillo aunque después vos revoques? Porque la función estructural la cumple el ladrillo. Entonces, un poco la estructura, que es lo que hace que el resto de las cosas puedan existir. Cuando uno dice, bueno, si la casa es de madera, bueno, la estructura es de madera. Una casa de mampostería revestida de madera se ve como de madera, pero no es una casa de madera. Que hay muchas. Hay muchas. Tal cual. Y bueno, creo que eso fue todo. Espero que les haya servido. Buenísimo, Vicente. Por lo menos
alguna preguntita antes de que te vayas? Sí, no, tranquilo. Tengo Acá que ir te a dar pregunto. clases ahora, aviso. Está bien, bueno, ya te liberamos. Por acá preguntan, a ver, se me pasó. Ah, el armado del techo, si tenés fotos Del techo ese de la última casita, con de la todo el última tema de casa. sinquerías. No sé en particular acá que dice Sí, Noelia. mirá, el armado del techo fue todo hecho en 2x6, apoyado directamente arriba del bastidor, eh, de 2x4 con la solera superior, y lo que sí hay un trabajo exhaustivo desarrollado en la cinguería que tapaba, una especie de cupertina que tapaba, creo que se ve en alguna foto, Sí, el sistema estructural, yo por lo que vi, es muy ahí sencillo. O sea, está, son vigas eh, simples tal que cual, apoyan en los muros tal y cual. después tenés el trabajo de Sí, el cinguerías, único ¿no? trabajo que hicimos diferenciado es que para pasar la iluminación, si se ven, armamos como unos cajones con USB para pasar todo el cablerío por adentro. Entonces me quedaron como unas fajas determinados entre cabio y cabio. ¿Se entiende? Y después, bueno, un gran trabajo de cinguería que me tapaba la chapa para el ingreso del agua superior y del otro lado moría la cinguería sobre el techo que tenía una pendiente hacia atrás que me lo tomaba una cinguería directamente una especie de canaleta, ¿no? Perfecto. Después por ahí decían, bueno, para vincular la solera a la fundación, si perno, varilla roscada, Nosotros cualquiera de usamos, esas. nosotros, hay una obra que yo no agregué, que es una obra que estamos haciendo ahora, que es bastante parecida a esa obra que hicimos arriba de la terraza, eh, que se hicieron una especie de encadenado eh, sobre muros existentes en planta baja, pero se hicieron sobre la losa superior, o sea, un poco cruzados a los muros de abajo como para obtener resistencia mecánica, y a esos pequeños encadenados, como para separarlo del viejo piso de la azotea, se le pusieron las varillas roscadas para tomar las soleras de implantación, digamos, ¿no? Las soleras de arranque. La tomamos con varilla roscada. Lo que se hizo en este caso fue tomar la solera inferior y además al bastidor se lo agujereó para que también se lo tomara con la varilla. ¿Se Sí, muchas entiende? veces se hace eso, sí. Entonces se le puso una arandela importante y la tuerca de arriba como para tomar solera de arranque más bastidor. En este caso lo pudimos hacer porque los bastidores fueron sin emplacar, fueron abiertos. Entonces me permitía trabajarlo libremente y apoyar arriba de la solera de arranque. Eso hay distintas soluciones. La varilla roscada es casi un clásico, ¿no? Sí. De todas formas, porque había algunas preguntas, ¿no? En la semana. Después va a haber, mañana yo le voy a estar pasando a la ingeniera Rentería algunos PDF más, como para completar como el proceso constructivo. Eh, Después les recomiendo, péguense una vuelta por mi canal de YouTube, que ahí hay muchas otras charlas con otros arquitectos y donde vemos también el paso a paso. Y un poco esto de las dos charlas que di yo mostrando obras y bueno, el resto de los arquitectos como Vicente nos vinieron a dar una mano. Eh, en, en, en esta, por eso no le llamé curso, sino más bien charlas, es casi que se vayan con la idea de, bueno, mira todo lo que se puede hacer, ¿no? Es simplemente uno se tiene que poner y como a estudiar un poquito, no requiere más que eso. Entonces, quizás no hicimos tanto hincapié por ahí en tres charlas hablar de detalles constructivos, son todas cosas que se aprenden y hay toneladas de material que parte hemos compartido con ustedes. Este, sino más bien que se vayan con la idea, bueno, pero que todo esto es posible, incluso en la Argentina, donde tenemos todavía muchas trabas burocráticas para construir madera. Así que fue un poco por eso quizás no hicimos un desarrollo
minucioso del detalle constructivo. Que no, creo que no tiene sentido en 4 charlas de 1 hora y media, ¿no? Hacerlo. Por eso un poco. Pero ahí van a tener compartido otro material también en PDF para poder ver todas estas cosas, más los videos que les estamos enviando. Así que, bueno, Vicente, vos te tenés que ir A dar a, clases. a seguir dando clase. Te súper agradezco. No, por favor. Y bueno, imagino que después de esto, el año que viene, acá con la gente del CTMAD estaremos reiterando alguna actividad Sí, que yo un poco volveremos a quería intentar. con esto agradecerle al CETEMAD y felicitarlos por el emprendimiento que han hecho, ¿no? O sea, yo tuve mucho contacto con Maxi, no sé si está en esta movida de los cursos, en su momento te comentaba a vos, Diego, que tuve varias charlas con la gente del CETEMAD y el año pasado dimos una charlita introductoria en madera. ¿Por qué construir en madera? Creo que era el tema. Y bueno, gracias a vos por darme participación a esto que eh, es tan apasionante como hacer arquitectura, ¿no? O Sí, sea, hacer arquitectura me parece que a los arquitectos nos debería apasionar, particularmente me apasiona, y espero que haya sido comunicado en esta pequeña charla de imágenes, con imágenes que di. Así que, sí, eso se notó. Yo te agradezco a vos. Siempre mi intención, al menos estos últimos tiempos, es de ir sumando, voy llamándolos a los conocidos y amigos, ¿no? Sé que hay más que están en el mundo de la madera. No quiero ser, muchos me dicen, no, ahora que no está Jorge por Barroso, vos tenés que tomar. No, no tenemos que ser, tenemos que ser más. Que lo que, más gente que el solitario pobre Jorge Barroso. pobre Jorge, pobre Jorge. Bueno, Este, pobre Jorge no. El fruto de Jorge somos sí, somos todos todos, nosotros. somos todos. Así que Así que, gente, gracias por la atención, gracias por, Diego, por haberme invitado y espero que haya servido de algo esta charla. La seguro que intención sí. siempre es aportar algo, así que los saludo a todos. Muy bien. Muchas gracias, Gracias. Vicente. Saludo acá al resto del grupo. Un saludo particular para Ana por lo bien que me recibió allá en Santiago y quedamos para posiblemente el año que viene hacer alguna otra actividad. Perfecto, perfecto. Les mando un saludo a todos. Después el video está colgado y les vamos a mandar por el Drive algún material más para que puedan tener. Hasta luego, Nos gracias. vemos. Un saludo a todos. Gracias.